Celebramos para la diócesis de San Luis la fiesta de los santos Felipe y Santiago apóstoles, y en esta Santa Misa rezamos por el eterno descanso de Alodia Moyano, Marta Alric, Antonio Alric y Antonio Alric hijo. Estos son los santos varones a quienes el Señor eligió por su caridad sincera. Él les dio la gloria eterna. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegras en la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la pasión y resurrección de tu Hijo unigénito, para que merezcamos contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados, y que os está salvando si es que conserváis el evangelio que os proclamé. Por el contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe, porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto:
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por mi cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús, en sus apariciones a los discípulos, nos enseñó lo que podríamos llamar es el saludo cristiano, es el saludo de aquellos que creen en Dios, que por supuesto no
no es tan fácil de practicar entre nosotros, pero lo era en la iglesia allí cuando estaba naciendo, que era justamente saludarse dándose la paz. Pero Jesús les aclara a sus discípulos que esa paz que Él les da no es la paz como la da el mundo. Es interesante saber que Él les dice, les doy la paz. Allí perfectamente podemos tomarlo de una manera literal, podría darse de una manera espiritual, que también nosotros podemos dar la paz a modo de deseo, a modo de voto, de buena intención, si saludáramos a alguien de esa manera, pero en Jesús, además de esa intencionalidad, sabemos que como es Dios, esa intencionalidad se transforma en un hecho, se transforma en algo eficiente. Entonces, cuando Jesús les dice a sus discípulos que Él les da la paz, efectivamente da la paz, ¿sí? Entonces, desde ya, cuando Jesús nos habla de que Él nos da la paz, de esa manera tenemos que tomarlo de una manera literal, al pedírsela, al rezarla, al contar con que eso quiere hacer Él en nosotros. De allí a que nos salga, de allí a que nosotros logremos ser lo suficientemente dóciles o estar lo suficientemente preparados para poder recibirla, es otro cantar, si se quiere, ¿no? Pero lo importante es saber, en primer lugar, que de parte de Él hay una eficiencia absoluta para darnos esa paz. Entonces podemos contar como si fuera una especie de absoluto, que si Él la promete, Él la da. No puede negarla, no puede mentir, no puede ser hipócrita y decir una cosa y hacer otra. Entonces, si Él dice que nos da la paz, no las da. Si no la recibimos, bueno, sabemos que no es por defecto de Él, sino justamente por algún defecto en nosotros como sujetos de esa paz. La característica que tiene la paz que nos da el Señor es que, dice Él, no se parece a la paz del mundo. ¿Cuál es la característica que tiene la paz del mundo? Sabemos que es una paz, quizás podríamos llamarla así, más bien exterior, más bien de tipo sentimental, exterior, llamémosla. Lo que sabemos es que esa paz incluye una especie de convivencia con el desorden, una especie de convivencia con incluso el mismo pecado dentro nuestro. Entonces, efectivamente, uno puede llegar a estar en paz, uno puede llegar a experimentar cierta paz, pero cuando hace el examen de conciencia, cuando se pone a ver dentro de su alma esa presunta paz que uno está sintiendo o está viviendo, en realidad no puede llegar a ser tal, porque adentro nuestro uno admite, tolera, ojalá y nunca aplauda la existencia de ciertos males, de ciertas debilidades, de ciertos desórdenes, lo cual lleva a que es una paz falsa. No puede haber paz en un corazón desordenado. No puede estar la paz del Señor, no puede estar la paz de Dios, que justamente es orden. Entonces, la paz que da el mundo siempre va a ser una paz que, si uno la pone a contraluz, va a estar manchada. Muy importante para saber en nosotros, cuando discernimos acerca del estado de nuestra alma, que experimentamos ciertos contentos, ciertos gozos, ciertos bienestares, a veces después de determinadas situaciones, o simplemente porque nos levantamos así, que no podemos adjudicar ese tipo de sentimientos a algo que tenga que ver con el Señor, porque justamente cuando miramos esos sentimientos a contraluz, nos damos cuenta de que conviven en el alma con un montón de desórdenes, de los cuales no hemos hecho suficiente penitencia, de los cuales no tenemos suficiente arrepentimiento, de los cuales ni siquiera tenemos conciencia de estar haciendo un trabajo eficiente
para poder arrancarlos de nosotros. Y quizás ni siquiera una oración lo suficientemente constante como para que al menos le pidamos a Dios que saque eso de nuestro corazón. Sin embargo, uno podría llegar a experimentar esa paz. Y cuanto más estamos alejados de las cosas de Dios, con mayor razón podemos desconfiar absolutamente de que una presunta paz pueda llegar a estar en nuestro corazón. Lo que hay es una paz mundana, no hay ningún tipo de paz en el fondo. Ahora bien, la paz que nos da el Señor justamente tiene las características contrarias. No es una paz que implique quietud, no es una paz que implique ningún tipo de ausencia de luchas, sino que es todo lo contrario. La paz que nos da el Señor es una constante guerra en nuestro corazón, constante no solamente en afectos, sino en efectos, una constante lucha contra un montón de desórdenes que vemos que tenemos dentro nuestro. Entonces la paz que nos trae el Señor no es quietud, sino que es guerra en realidad. Una guerra que incluso se sostiene en el tiempo, hasta el momento de la muerte posiblemente. Entonces no hay que pensar que la paz que nos va a dar el Señor es una especie de quietud en Él, que es una especie de nada, que no sentimos nada, que no nos pasa nada, que no nos duele nada, que no nos perturba nada. Eso no existe. Eso le puede llegar a pasar a una persona que carece de razón, a una persona que carece absolutamente de conciencia, no experimentar nada. Al contrario, el cristiano todo el tiempo experimenta una especie de lucha constante contra un mal pensamiento, un mal sentimiento, tratar de mantener su estado de recogimiento, tratando de mantener sus potencias en orden, tratando de mantener su memoria en donde tiene que estar, tratando de mantener la presencia de Dios, y ni qué hablar si hubiera algún tipo de movimiento desordenado en su corazón que implicaría una guerra aún mayor todo el tiempo que la tentación o ese movimiento permanezca. Esa es la paz que nos trae el Señor. Una paz que en realidad es luz, la mejor forma de traducirla, luz y guerra. Luz para estar viendo todo el tiempo en nosotros el desorden y estarlo combatiendo. Luz que implica para nosotros, por tanto, una especie de arrepentimiento constante, una especie de asco, como alguna vez también lo hemos afirmado, o de odio de eso que veo adentro mismo, junto con el arrepentimiento de ver que no me lo puedo sacar de encima. Es decir, un estado de constante inquietud, pero en realidad es una santa inquietud. La otra paz también trae inquietud, pero es una inquietud en la indolencia, en la bobera, podríamos llegar a decir. En cambio, esta inquietud es una inquietud que está marcada por el amor a Dios, por el odio al desorden, por el odio a cualquier tipo de pecado que haya en nosotros, por el deseo incluso de padecer grandes dolores si hiciera falta para hacer desaparecer estos desórdenes, y por supuesto de las lágrimas de contrición. Entonces hay que pedirle al Señor esa paz y sobre todo que nos hagamos dignos de esa paz. La forma de hacernos dignos de esa paz es obviamente pedirla, y por otro lado secundar ese odio constante a todo desorden en nuestro corazón cada vez que podamos verlo, cada vez y en cada cosa que lo veamos. Por supuesto, a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro servicio al Señor, irán apareciendo distintas cosas. Bueno, en cada instante tener ese mismo sentimiento, lo cual es bastante agotador. Sin embargo, esa es la condición del cristiano sobre la tierra, una constante guerra. Y de ese cansancio es del cual el Señor especialmente nos premia, el cansancio justamente de luchar contra el mal, que no tiene nada que ver con el luchar con el mal exterior necesariamente, pero sí que tiene que ver con esa constante lucha contra nosotros mismos para que Él reine dentro nuestro. A Jesús entonces le pedimos esa paz que les prometió a sus discípulos, que Él nos las dé y que nosotros nos hagamos dignos de ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestro
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir una religión pura y sincera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles. Y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Alodia, por Antonio, por Marta y por Antonio hijo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, el que me ha visto al Padre. Aleluya. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor, en la Eucaristía, redimidos por su amor, bautizados en su muerte, renovemos las promesas. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te adoro como a Dios verdadero aquí oculto. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Purifica, Padre, nuestros corazones por el sacramento recibido, para que contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Dios nuestro, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, te pedimos humildemente por tus hijos, Marta, Antonio, Antonio hijo, llamados a tu presencia, concédeles llegar a la verdadera patria y gozar de la alegría eterna, pues creyeron y esperaron en ti. Por Jesucristo nuestro Señor, dales, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz, que las almas de Alodia, Antonia, Marta y Antonio, y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu nombre e implorado tu protección no haya sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso Patriarca San José, Nuestra Señora del Rosario, la Santa Misa ha terminado, pueden quedar en paz.